La historia que vas a descubrir hoy tiene lugar en el norte de Marruecos, un lugar donde algunas tradiciones familiares están profundamente arraigadas, donde el honor y las apariencias juegan un papel crucial. Este relato cuenta la historia de una hermana mayor que cometió un error irreparable, un error nacido de los celos y la desesperación. Hoy, lucha por encontrar una solución, pero el camino del arrepentimiento está lleno de obstáculos. Para respetar la voluntad de la persona que la cuenta, hemos cambiado su nombre. Mi nombre es Akida. Soy una joven marroquí de 25 años y la mayor de una familia de 3 hijos. Desde mi infancia, siempre vi a mi familia unida y armoniosa. Mis padres nos criaron con amor, inculcándonos valores de respeto, solidaridad y bondad. A simple vista, éramos una familia común, donde cada uno tenía su lugar y sus responsabilidades. Sin embargo, a pesar de ese equilibrio aparente, siempre sentí que había algo diferente en mí. Desde pequeña, noté que a veces me resultaba difícil controlar mis emociones. A veces me invadía una ira repentina, sin razón aparente. Una simple palabra, una mirada o incluso un pensamiento podían desencadenar en mí un torbellino de sentimientos negativos. Los celos también formaban parte de esas emociones incontrolables. A veces veía a mis hermanas felices, despreocupadas, y en lugar de compartir su alegría, sentía un pinchazo inexplicable en lo más profundo de mí. ¿Por qué siempre tenía la sensación de estar excluida, cuando en realidad nadie me rechazaba? Envidiaba a los demás sin siquiera quererlo. Cuando mis hermanas recibían cumplidos, cuando parecían felices y plenas, una parte de mí se alegraba por ellas, pero otra, más oscura, se preguntaba por qué yo no sentía esa misma satisfacción en mi propia vida. A menudo tenía la impresión de que algo me impedía ser completamente feliz. Este conflicto interno me siguió a lo largo de los años. Intenté razonar conmigo misma, decirme que todo estaba en mi cabeza, que debía aprender a controlar mis emociones, pero era más fuerte que yo. No eran solo sentimientos pasajeros. Era como si mi mente estuviera en un conflicto perpetuo consigo misma. Con el tiempo, estos sentimientos se convirtieron en una parte de mí, una sombra que me seguía a todas partes sin que pudiera deshacerme de ella. Intentaba ocultar mis tormentos, sonreír como todos los demás, fingir que todo estaba bien. Pero en el fondo, una pregunta me perseguía: ¿por qué soy así? En el amor, siempre me costó mantener relaciones. Mi primera historia de amor seria comenzó cuando tenía 22 años. Estaba locamente enamorada y mi novio sentía lo mismo. Estábamos enamorados y queríamos casarnos. Pero en el momento de oficializar nuestra relación, comencé a sentir un frío glacial dentro de mí. Ese chico al que tanto amaba ya no me atraía. Su mirada no me conmovía. Y lo peor de todo, ya no sentía nada por él. No podía encontrar una explicación lógica para lo que me pasaba. Empecé a alejarme hasta que rompimos la relación, convencida de que él no era el indicado. El año siguiente a mi primera ruptura, surgió otra relación. Una vez más, todo parecía perfecto. Hacíamos planes, soñábamos con estar juntos, hablábamos de matrimonio. Pero como si fuera una maldición, el mismo patrón se repetía. Disputas insignificantes tomaban proporciones exageradas y en pocos meses todo se derrumbaba. A los 24 años, conocí a un chico muy guapo. Después de mis fracasos anteriores, quería tomarme mi tiempo, analizar cada detalle antes de comprometerme. Pero esta precaución no cambió nada. Como si una fuerza externa se ensañara conmigo, la historia tomó el mismo rumbo.
Amor intenso al principio, malentendidos, discusiones y una separación repentina. Después de vivir estos fracasos una y otra vez, comencé a hacerme preguntas. ¿Era yo el problema? ¿Era simplemente falta de suerte? ¿O había algo más profundo? Esa duda me atormentaba. Cuanto más buscaba respuestas, más perdida me sentía. Los días pasaban, las semanas seguían, hasta que una noche mi hermana pequeña, la segunda de la familia, entró en mi habitación para anunciarme que planeaba casarse con su novio pronto. En lugar de alegrarme, esta noticia fue un shock para mí. Una oleada de emociones contradictorias se apoderó de mí. Estaba dividida entre la incomprensión, el miedo y una creciente amargura. Pero en mi rostro mostré la expresión de una hermana mayor feliz. En nuestra familia, siempre es la hermana mayor quien se casa primero. Es una especie de tradición, un orden natural de las cosas que parecía inmutable. Pero ahora, esa regla estaba a punto de romperse, y yo era la que iba a sufrir las consecuencias. Ya imaginaba los murmullos de las vecinas, las sonrisas disimuladas en las reuniones familiares. ¿Por qué la menor se casa ante...? Pero más allá de esta presión social, había algo aún más profundo que me atormentaba: los celos. ¿Por qué ella y no yo? ¿Por qué su vida parecía seguir un camino claro, mientras la mía era una sucesión de obstáculos? Cada noche pensaba en ese anuncio. Trataba de alegrarme por ella, de desempeñar mi papel de hermana mayor comprensiva. Pero por dentro, una tormenta rugía. Recordaba todas mis relaciones pasadas, esos amores rotos, justo antes de concretar algo serio. ¿Por qué? Cada vez que llegaba el momento del compromiso, sentía un bloqueo inexplicable. Y ahora, mi propia hermana, más joven que yo, iba a lograr lo que siempre había soñado. En medio de estas reflexiones, llamé a mi hermana y traté de convencerla de posponer su boda. Pero ya había tomado su decisión. Ella y su novio ya habían hablado de sus planes antes de informar a la familia. Tenían su futuro planeado. Querían mudarse después de casarse. Insistí ese día para que retrasara la boda, pero fue imposible. Su respuesta fue un no rotundo. Quería que siguiéramos el orden de las cosas, que si ella posponía su matrimonio, tal vez en ese tiempo yo encontraría a alguien y podríamos seguir el orden lógico de las cosas. Después de esa conversación, estaba enojada con ella, conmigo misma y con la vida. No estaba lista para aceptarlo. Cegada por mis emociones, cometí un terrible error. Un error que, hasta hoy, me persigue y pesa sobre mí como una maldición autoimpuesta. Incapaz de aceptar que mi hermana menor se casara antes que yo, consumida por unos celos que ya no podía contener, tomé una decisión insensata. Una noche, mientras la rabia y la frustración me impedían dormir, una idea cruzó mi mente. Una idea oscura, peligrosa, pero que dejé crecer. Si yo no podía casarme antes que ella, entonces ella tampoco debía casarse. Y fue en ese momento que tomé la peor decisión de mi vida. Fui a ver a un brujo. Nunca había pisado un lugar así, pero fui. El aire era pesado, sofocante, cargado de algo que me helaba la sangre. El brujo, un anciano de mirada penetrante, me observó por un largo rato, antes de preguntarme qué quería. Mi voz temblaba cuando pronuncié esas palabras. Quiero que el matrimonio de mi hermana no se lleve a cabo. Vi en su rostro que leía en mí, que entendía mi situación y respetaba mi petición. Solo me preguntó si estaba lista para afrontar las consecuencias. Sin pensarlo, asentí con la cabeza. Me pidió una foto de mi hermana y su novio, sus nombres y dinero. Sin dudar demasiado, le llevé lo que pedía, como si acabara de comprar la solución a mi desgracia. Después de mis visitas al anciano,
Los días pasaban y nada había cambiado. Por un momento, me pregunté si lo que había hecho realmente había funcionado. Pero, aproximadamente 2 meses después, todo empezó a derrumbarse para mi hermana. Su relación, que parecía sólida y tranquila, comenzó a tambalearse. Discutían por cosas insignificantes, surgían malentendidos de la nada. Luego, comenzaron a circular rumores sobre el prometido de mi hermana. Se decía en voz baja que no era tan fiel como afirmaba ser, que otras mujeres lo rodeaban. Esos rumores se propagaron como un incendio, alimentados por la malicia y la sospecha. Poco a poco, su amor se fue consumiendo desde adentro hasta que no quedó nada. Finalmente, rompieron. Debería haberme sentido aliviada. Debería haberme sentido victoriosa. Pero en su lugar, una inmensa culpa comenzó a invadirme. El peso de mi acto empezó a aplastarme. Mi hermana menor cayó en una profunda tristeza que la fue consumiendo poco a poco. Desde la mañana, sus ojos estaban hinchados por las lágrimas de la noche anterior. Lloraba en silencio en su cama. Casi no hablaba. Respondía con asentimientos de cabeza o suspiros, como si cada palabra fuera un dolor más. A veces se negaba a comer. Sus mejillas, antes llenas de vida, se hundían día tras día. Vagaba por la casa como una sombra de sí misma. Algunas noches se dormía llorando, pero su sueño estaba lejos de ser un refugio. También la atormentaban pesadillas. Luego, las cosas empezaron a empeorar. Comenzó a decir que veía sombras moverse en su habitación, que sentía una presencia invisible a su alrededor. Sus noches estaban llenas de terrores que no comprendía. Nuestros padres pensaban que exageraba, que simplemente estaba afectada por su ruptura. Una noche, al escucharla llorar y verla temblar de miedo, el sentimiento de culpa me ahogó aún más. Quise destruir su matrimonio, pero nunca imaginé que también destrozaría su espíritu. Desesperada, volví a ver al hechicero. Ya no podía soportar ver a mi hermana hundirse en la locura, atormentada por pesadillas y sombras invisibles. Solo quería anular el matrimonio, no verla acosada por esos espíritus. Lo supliqué, con lágrimas en los ojos, que lo revirtiera todo, que liberara a mi hermana de esa maldición. Pero el hechicero simplemente negó con la cabeza, con un rostro sombrío. No es tan simple. ¿Aceptaste las consecuencias?, me susurró. Un escalofrío de terror recorrió mi cuerpo. ¿Por qué no es tan simple?, pregunté con voz temblorosa. El hechicero me miró fijamente durante un largo rato antes de pronunciar las palabras que sellarían mi destino. Para anular el hechizo, el espíritu debe volver a la vida de la persona que pidió el encantamiento. Mi sangre se heló. ¿Yo?, pregunté. Sí. Si quieres que tu hermana sea liberada, debes casarte con uno de ellos, me respondió. El suelo pareció desmoronarse bajo mis pies. No entendía. ¿Cómo podía casarme con una entidad invisible? Si acepto, ¿qué significa eso?, pregunté al hechicero. Significa que nunca podrás casarte con un hombre. Tu corazón, tu alma y tu existencia pertenecerán al espíritu. Siempre estará contigo, donde quiera que estés. Y si alguna vez intentas amar a otro, se manifestará y lo destruirá todo, me respondió con una mirada escalofriante. Me sentí débil, sin aliento. ¿Cómo había caído tan bajo? Quise impedir que mi hermana se casara, y ahora yo estaba atrapada en una elección terrible. Si aceptaba, condenaba mi propia vida. Si me negaba, mi hermana seguiría bajo el control de una fuerza que ni siquiera comprendía completamente. ¿Y si me niego?, susurré, apenas audible. El hechicero se encogió de hombros. Entonces tu hermana seguirá sufriendo. Los espíritus la han marcado. Sin su consentimiento, nadie podrá levantar la maldición.
Había abierto una puerta prohibida y ahora quería devorarme por completo. Un solo error, una sola decisión guiada por los celos, y mi vida estaba cambiando. ¿Realmente debía vender mi alma para corregir mi error? Estaba aterrada ante la idea de pertenecer a un espíritu por la eternidad. Quería reparar mi error. Quería salvar a mi hermana, pero no al precio de mi propia vida, no convirtiéndome en la esposa de una entidad invisible. Desesperada, intenté buscar ayuda en otra parte. Comencé por las mezquitas, rezando con una devoción que nunca antes había sentido. Le suplicaba a Alá que me mostrara otro camino, una solución que pudiera aceptar. Pero cuanto más rezaba, más sentía el peso de mi culpa sobre mis hombros. Había abierto una puerta prohibida y ahora se negaba a cerrarse. Luego, decidí consultar a los imanes, pero no tenía el valor de confesar la verdad. Así que fingí que era una amiga mía, quien había sido víctima de la brujería. Les pregunté qué podía hacer ella para liberarse. Todos me dieron la misma respuesta. La única solución es romper el hechizo. Mientras el encantamiento permanezca, seguirá bajo su influencia. Pero, ¿cómo podía romper esa maldición? Los imanes me hablaron de purificación, de oraciones repetidas, de fe inquebrantable. Algunos me aconsejaron que la persona rociara su casa con agua coránica. Otros me dijeron que debía encontrar el objeto o el soporte de la brujería y destruirlo. Pero yo tenía dudas. ¿Realmente funcionaría? A pesar de todo, me aferré a esa esperanza. Seguí rezando, recitando versos del Corán cada noche, esperando que, de alguna manera, Dios me perdonara y me diera una salida. Pero cuanto más pasaba el tiempo, más se hundía mi hermana. Sus pesadillas se intensificaban, se volvía cada vez más débil, y yo me sentía atrapada en un dilema sin salida. Lamento profundamente mi acto. Cada día, la culpa me consume un poco más. Destruí la felicidad de mi hermana por celos, y ahora estoy atrapada en una situación de la que no sé cómo salir. Revivo una y otra vez el momento en que crucé esa puerta fatídica, cuando entregué esas fotos y esos nombres sin pensar en las consecuencias. ¿Era realmente yo ese día? ¿O estaba guiada por algo aún más oscuro que mis celos? Quiero confesar la verdad a mis padres, decirles todo lo que hice, pedirles perdón, pero un miedo indescriptible me lo impide. ¿Qué pensarán de mí? ¿Cómo podría volver a mirarles a los ojos después de semejante confesión? Temo que me rechacen, que me odien tanto como yo me odio a mí misma. Pero al mismo tiempo, si guardo este secreto, mi hermana seguirá sufriendo, atrapada en esta maldición que yo desaté. Quiero salvar a mi hermana, pero ¿a qué precio? ¿Debo aceptar este pacto terrible y condenarme para siempre? ¿Estoy dispuesta a sacrificar mi propio futuro para reparar mi error? Cada noche, estas preguntas giran en mi cabeza sin encontrar respuesta. Si han escuchado esta historia hasta el final, cuéntenos en los comentarios qué piensan. ¿Qué harían en el lugar de esta joven mujer? La lección que debemos aprender aquí es que los celos y el odio pueden empujarnos a hacer cosas que lamentaremos por el resto de nuestras vidas. Nunca dejen que sus sentimientos los guíen. No olviden suscribirse y darle like para más historias.